Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la flotación y nos vamos a concentrar en la falla por qué nos levanta la espuma. Bueno, primero que todo, ¿qué es la flotación? Este proceso es un método muy efectivo para separar la pulpa del material mineralizado que viene del proceso de la molienda. Este proceso funciona ya que la bomba suelta burbujas de aire y el mineral se adhiere a esta. Sube y llega hasta la espuma para pasar los bordes de la celda y este cae para pasar a otro proceso. Bueno, en este proceso hay reactivos involucrados, tales como los colectores, los espumantes y los modificadores. Los colectores son productos químicos que reaccionan selectivamente con la superficie del material, o sea, del mineral. Los espumantes son productos químicos que pueden reducir la tensión del agua y generar una burbuja resistente. Los modificadores son agentes encargados para preparar la superficie de las partículas del mineral. Bueno, en esta presentación nos vamos a concentrar en la mina Codelco. Esta mina genera una producción que alcanza un 49% después de la flotación y después el cobre alcanza un 31% de pureza máxima. Según los datos de los mantenedores, esta parte de la planta necesita una mantención preventiva, ya que si esta falla, toda la producción de la mina sería perjudicada y generaría grandes pérdidas monetarias, ya que no se estaría produciendo la cantidad necesaria. Es por eso que una buena mantención alarga la vida útil de la máquina para prevenir un riesgo monetario y productivo. Bueno, como podemos observar, este es un ejemplo de flowchart que se puede observar que se clasifican en tres etapas. La row, que es la de recuperación, la Skimber, que es la de depurada, y la clean, que es la de limpieza. Nosotros nos vamos a fijar en la row. Esta es la etapa primaria, en ella se logran altas recuperaciones y se elimina parte de la ganga. Debido a que esta etapa se opera con mayor granulación posible, es la que tiene más contacto con partículas que al transcurrir las horas de trabajo se generan un desgaste. En el, con, en el concentrado raw está constituido por materiales medios, o por las cuales las leyes de este concentrado son bajas y requieren una etapa de limpieza que seleccione el concentrado. Al circuito raw llega alimentación de procesos de flotación y en algunas oportunidades el concentrado de la etapa Skimber o las colas de la etapa Klein, como se observa en el flowchart. Las colas de la etapa Row pueden ser colas de finales de proceso o bien alimentación en el circuito Skimber. Entonces nos lleva a decir que el circuito Row es muy importante para la flotación. Partes de una celda. Las partes de la celda son los actuadores, las válvulas dardos, eje, cajas intermedias, el motor, el reductor, el cono de espuma, la descarga del concentrado, las canaletas, el rotor y el estator y el pedestal. Bueno, acá como podemos ver el motor y el conjunto de motor eléctrico y el reductor. También se puede observar el puente, la salida del concentrado, la caja de alimentación, la caja de las válvulas dardo, el mecanismo de rotor y estator y la canaleta interna de concentrado. ¿Cómo funciona una celda de flotación? Bueno, lo primero que debemos saber es que la pulpa acondicionada que viene de los cajones de alimentación ingresa por el ducto de alimentación inferior, en donde entra en juego nuestro mecanismo de rotor y estator o dispersor. Este es el encargado de proporcionar el mezclado y la aireación. La aireación es alimentada uniformemente desde sopladores de aire externo a través de un eje hueco del agitador. Las ranuras verticales del rotor y las medidas al aire y la espuma pasan a través del estator, las burbujas del material valioso ascienden. Esto nos lleva a que el sistema del rotor y el estator tienen como una de sus funciones principales generar un alto grado de dispersión dentro de la celda de flotación y de formar tal disminuir los sedimentos de las partículas sólidas.
que también podríamos decir que tienen como función lograr una alta dispersión de burbujas en la celda de forma tal de posibilitar que las burbujas se encuentren con la mayoría o la gran parte cantidad de partículas sólidas de una agua en su ascenso a la superficie. La falla se generó al comenzar a trabajar en la minería por la mañana, cuando se observó que disminuyó en gran medida la producción del mineral comparado con el día de ayer, lo cual llevó a realizar diferentes inspecciones hasta que se determinó que el no levante de espuma era lo que estaba generando este problema. Además de que al tener menor rendimiento, este estaba generando pérdidas en ese sector. Para determinar qué lo causaba, se comenzó revisando componentes eléctricos. Se apreció que todo estaba en orden en el motor, funcionaba correctamente y los circuitos no tenían problemas, por lo cual se descartaría este sector. Enseguida se revisó el rotor, una de las partes principales, se podría decir, de la maquinaria y la más importante, el cual al tener energía eléctrica giraba normalmente, pero al verlo de cerca se notó un desgaste y que se habían roto o perdido alguna de sus vanos, y al estar así se generaban excesivas vibraciones. El proceso de reparación se separa por sectores. El primero son los elementos eléctricos, motores, conexiones, los cuales podrían generar que el rotor no gire, pero como no es el caso, se va al segundo sector, que son los elementos que podrían presentar desgastes o deterioros, tales como agitadores, tuberías de alimentación y descarga y el mismo rotor, lo que generaría que no funcione correctamente este sector. El proceso sería desmontarlo y reparar o cambiar partes que puedan haber sido muy desgastadas por el roce. Y si se encuentra muy dañado, ver la opción de cambiar la pieza, ya que sería lo más recomendable. Además de asegurarse de que al volverlo a montar quede instalado correctamente para evitar otro tipo de problemas. Para el desmontaje de la celda de flotación, se debe sacar una parrilla que se ubica al lado del conjunto del rotor. Se instala un marco que va con eslingas en 4 lados por grilletes, que están en las esquinas del conjunto del rotor. En este caso irían al rack. Se quitan los pernos que unen el rack con la celda. Se debe abrir un cono de espuma el cono de espuma para poder mover el eje y el reductor. Se levanta 2300 milímetros hacia arriba y 1100 milímetros hacia donde se sacó la parrilla. Se instalan barandas auxiliares. Estas tienen que quedar bien sujetas, ya que si se sueltan pueden caer dentro de la celda y podrían generar una fractura en el eje. Se sube 7200 milímetros más los 2300 que se subieron anteriormente, hacen una suma de 9500 milímetros para retirar completamente el rotor de la celda y así depositarlo en un atril, en donde se hará el mantenimiento. Al colocarlo en el atril, se sostiene el conjunto en una grúa horquilla y se procede a soltar los pernos para el montaje. Es el mismo proceso, pero de forma inversa. En conclusión, el mantenimiento de la celda es muy importante, ya que al tener una mala mantención, esta tiene un mayor riesgo de mal funcionamiento y varias irregularidades en el proceso, con lo cual genera que los mantenimientos programados son muy importantes.